Hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos aquí en directo, como os habíamos anunciado. Hoy tenemos a otra persona súper especial eh, junto con la cual vamos a hablar y vamos a compartir reflexiones de vida súper poderosas. Como siempre ya sabes que lo único que quiero es aportaros conocimiento, que a mí ya me tienes muy vista y que lo que quiero es que escuches a personas que saben mucho más que yo de los temas que vamos a compartir. Y voy a empezar a compartiros a muchas más personas en estas semanas, ¿vale? Hoy nos va a acompañar, mientras os vais uniendo, os explico antes de darle paso a ella, hoy nos va a acompañar una persona súper especial, no solo porque yo la quiero mucho y porque ha sido una persona muy especial en mi vida, sino porque tiene una experiencia de vida que hoy, a día de hoy, pone al servicio de todas las almas que formamos, que conformamos esta humanidad ahora mismo, que ya es la nueva humanidad, pero todas estas almas, ¿no? Entonces creo que como es lo que yo he hecho con mi propia vida, creo que no hay nada más bonito y no hay nada más importante y nada sobre lo que se te vaya a evaluar en el último momento de tu vida, cuando partas de este plano, que esto, ¿no? Que cuánto amor diste y cuánto al servicio de los demás estuviste en el tiempo que duró tu vida, que no importa si fueron 2 años o fueron 94. ¿Cuánto pusiste al servicio de los demás? ¿Cuánto ha contribuido tu propio crecimiento? Incluso a veces, que hoy hablaremos también de esto, tu propio sufrimiento ha tenido que servir para algo más que para mi propio aprendizaje, ¿no? Entonces creo que el vivir al servicio, como dice también mi amigo Antonio Galán, el contribuir con el todo, es algo maravilloso. ¿Mi voz suena rara o me escucháis bien? No tengo la voz muy bien, puede que sea eso. Pero decidme si escucháis mi voz bien o para saber si es algún problema mío del audio. ¿Vale? ¿O es solo tuyo? ¿Se escucha bien? Decidme porfa si se escucha bien. Vale, os voy a explicar una cosita más antes de darle paso a este alma maravillosa. Se escucha bien, perfecto, gracias. Vamos a hablar del duelo consciente, ¿vale? El duelo es esa reacción ante una pérdida, pero vamos a hablar del duelo desde otra esfera, ¿vale? Y antes de entrar, así como premarco mental, antes de entrar en esta conversación, quiero que sepamos que vamos a hablar de la pérdida en el plano físico, pero también vamos a hablar de la pérdida del duelo en el plano metafísico. Sí, quiero que esto nos quede muy claro antes de lo que vamos a entrar. Y quiero que nos quede claro un segundo concepto importante. Hemos puesto que íbamos a hablar de duelos conscientes y de cierres de ciclo. Son etapas diferentes, pero para hacer un cierre de ciclo es muy importante hacer un duelo consciente. ¿Por qué te digo esto? Porque puede que tú me estés escuchando en pleno duelo, ahora mismo, de lo que sea, ya vamos a hablar de todo esto largo y tendido, o puede que tú estés ya en un momento donde necesitas o quieres cerrar un ciclo, porque llevas muchos años en un duelo permanente, que esto también puede pasar, ¿no? Todos los años, toda tu vida construyendo un presente en base a un pasado. Y esto precisa un cierre de ciclo, pero también precisa un duelo consciente. ¿Vale? ¿Se entienden estos dos conceptos? Porque vamos a darle paso por aquí. A ver, Sabri, que te mando por aquí. ¿No suena el directo? Pues venga, ella viene aquí conmigo a todo, porque a ella le gusta a todo, le gustan las meditaciones, las clases, los directos. Así que, Sabri, ¿te he mandado por ahí te tengo. Hola, Hola. corazón. Otra vez, porque nosotras compartimos Sí. conversaciones, pues todos los días, toda la hora básicamente, ¿no? De lo que nos va pasando. Y les ponía un poquito en situación, ¿vale? Porque puede que nos vea gente que entiende Sí. mucho de lo que vamos a hablar y puede que haya gente que esté un poco perdida y yo Ujú. quiero que entre en contexto también. Así que no me ha dado tiempo casi a presentarte, Sabri, pero bueno, realmente quiero compartir, ¿no? Con ellos que eres un alma preciosa que pone tu propia vivencia, tu propia experiencia y todo lo que sabes, que es muchísimo, durante muchísimos años al servicio de que le pueda ayudar dependiendo en qué momento te encuentres, ¿no? ¿Es así? En eso estamos. En compartirnos. En compartir, sí, en eso estamos, en compartir y en contribuir desde mi propia experiencia a quien pueda servirle, no como todos en realidad, porque al final compartimos desde nuestra propia experiencia y desde la vivencia. Desde ahí viene la riqueza, ¿no? De lo que cada uno de nosotros tenemos para compartir con todos los demás, como siempre decimos, ¿no? Por mi más elevado bien y el de todos los Claro. implicados, que al final es para todos. Que además creo que no hay mayor aprendizaje que el que uno transita en su propia experiencia, porque también les he dicho que íbamos a hablar de, bueno, tenemos mente, ¿no? Y tenemos alma y jugamos a un juego físico desde la mente, sentimos que perdemos algo, que nos enfrentamos a un duelo, el dolor, el sufrimiento, y luego nuestra conciencia va elevándose
va soltando un poco el avatar, ¿no? Lo que yo llamo el Sí, avatar, y cada vez va identificándose más con algo que no es tan físico, que no es tan avatar y sí, que puede trascender un poco esta pérdida, y es como ese abanico del duelo inconsciente, donde me aferro a la pérdida y al sufrimiento, sí, a ir transitando ese espacio hacia el duelo consciente, que es hacia claro. donde vamos. Mm. Eh, ¿Cuántos duelos físicos has experimentado en tu vida, Sabri? Pues he experimentado bastantes porque los más significativos, los que me han traído el mayor aprendizaje han sido las pérdidas de embarazos, las pérdidas de hijos. Entonces, estos han sido también bastantes en diferentes etapas de mi vida, con diferentes niveles de conciencia, con diferente capacidad para atravesar el duelo, para hacer el cierre de ciclo. Entonces, claro, al haberse extendido tanto en el tiempo, en mi tiempo de vida, y al haberlo experimentado desde diferentes eh, identidades mías, con integración de diferente información, pues claro, me ha dado una perspectiva amplia de cómo atravesarlo, de cómo vivirlo, porque lo he vivido de múltiples maneras, la ¿Y verdad. Desde la de qué primera formas? pérdida, ¿De cuántas formas se puede experimentar una pérdida? obviamente se puede experimentar de diferentes, de infinitas formas, porque además la experiencia de cada una de las personas es lo que realmente, ¿no? Lo que hemos hablado nosotras también muchas veces. No importa realmente cuál es el suceso, cuál es la forma en la que te llega a ti el reto de una pérdida. Lo que importa realmente es lo que tú sientes y lo que tú experimentas a través de esa pérdida. Entonces sí que es verdad que en todas estas pérdidas que yo he vivido, he experimentado en mí, me he dado cuenta de que cambia totalmente vivirlas desde cómo viví la primera, por decirlo de alguna manera, a cómo he vivido la última de esas pérdidas. Porque, claro, en mi propio crecimiento y en mi propia evolución he integrado muchísima información, he integrado también la parte esta tan importante que tú dices, ¿no? De abrir, ¿no? De abrir conciencia, de abrir la mirada y de reconocer que somos más de lo que estamos viendo aquí. Y entonces eso te permite también, ¿no? Hacer ese clic y hacer porque en realidad, porque cuando hablamos de vivir un duelo, cada duelo trae su tristeza, cada duelo trae su rabia o lo que requiera. Da igual que lo vivamos desde una percepción absolutamente apegada a la forma y al físico, que lo vivamos desde una visión más consciente. Pero claro, vivirlo desde la conciencia, la tristeza, la ira o lo que traiga, es una experiencia totalmente diferente, porque tú ahí ya estás sabiendo y reconociendo que esta experiencia que tienes que atravesar, por supuesto, con todo lo que conlleva un duelo, sabes que te va a traer también un aprendizaje como cada una de las experiencias que vivimos en nuestra vida. Y sabes también que puedes aplicar, pues, pues ciertas nociones que has ido, en mi caso, he ido aprendiendo, otras personas lo harán de manera natural también, o no, cada uno necesitamos una experiencia y es perfecta y cada uno estamos en unos procesos, pero yo he tenido que aprender el camino de la aceptación, el camino del perdón, todos esos caminos que te ayudan a integrar esa experiencia como algo que te enriquece y como algo que incluso puede enriquecer a otras personas, que es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Compartirlo desde ahí, que no te quita llorar, no te quita el dolor, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Porque si nos quedamos en cada etapa del duelo, pues lo que tú has dicho también cuando introducías el vídeo, podemos estar toda la vida entera de duelo, podemos estar muchos años de duelo. Se puede hacer infinito el duelo si no tenemos la decisión y los recursos para poder atravesarlo con todas las etapas que conlleva y con todo lo que se necesite sentir, porque hay que sentir, pero claro, sabiendo que el siguiente paso y el siguiente me van a llevar al regalo que me trae esa experiencia, que eso te lo da esa mirada un poquito más elevada, esa mirada más consciente, esa mirada metafísica, espiritual,
pues lo cambia todo, absolutamente. Que realmente uno de nuestros objetivos hoy, ayudarles a elevar esa mirada. Mm, Necesito que veas, por favor, a sí, Blanca, que la tienes aquí hipnotizada, ¿vale? Bueno, ahora le da vergüenza, pero la tienes con las dos patas encima de la mesa, mira, Blanqui, hipnotizada, qué fuerte. hipnotizada mirándote, tía, no te está escuchando, porque te estoy escuchando por aquí, pero la tienes Ella así súper está con atenta, porque nosotros la aquí pobre participando, sabe mucho sabe de duelo muchísimo. también, entonces está ella atenta. Aquí hay una cosa muy importante, porque a mí me gusta y decirles, ¿no? Eh, Sí, que, que todo tiene cabida, o sea, es muy importante saber que todo vale, o sea, aquí no hay un nivel conciencial mal ni bien. por Simplemente supuesto cuanto que no. más apegado estés a la pérdida y a lo físico, más sufres y Sí, cuanto menos, menos sufres porque eres más consciente del aprendizaje que trae. Y esto lo lleva con el tiempo. Tú has dicho, mi primera pérdida, yo lo tomé súper físico y súper mal claro. y pasé todas las etapas de pues, físicas, ¿no? De quiero olvidarme de esto, como ¿No? tú me Y contabas antes. arrastré incluso los duelos y los no cierres de ciclo, ¿sabes? Hasta que ya estuve preparada para poder verlo, atravesarlo y gestionarlo desde otro lugar. Por eso te digo que puede hacerse infinito, o sea, la carga o la mochila que tú siempre dices también va cargada de todas esas cosas, de todos Por esos duelos. supuesto, porque además ahora hablaremos de otros tipos de duelo, Por porque ahora mismo al su- decir la palabra duelo la gente asocia a que has perdido a alguien. sí, Sí, hemos perdido gente, tú acabas de perder recientemente también a alguien muy, muy amado, has perdido durante toda tu vida. Es que realmente esto de el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional, que yo repito muchísimo esta frase, realmente desde la mente humana, desde el ego, casi que solo aprendemos a saltos de dolor. Quiero decir, algo tiene que dolerte para que tú te plantees qué puedo ujú, aprender yo para sufrir menos. Porque si algo mm, no te duele, y ha sido mi propia experiencia también, tú no te lo planteas. Si es un dolorcillo así leve, tú sigues tirando y sigues cargando tu mochila hasta que algo ya te duele mucho y dices, mira, no puedo con tanto dolor, ¿vale? No puedo seguir arrastrando ujú. esto, me duele demasiado. Y entonces me planteo qué manera podría yo aprender para no convertir ese dolor en sufrimiento y arrastrarlo durante años y años y años de nuestra vida. Te estoy hablando de que yo a veces atiendo a personas que siguen cargando con personas que ya pasaron de este plano hace Sí, muchísimos años, experiencias que vivieron cuando eran niños y ahora son muy adultos y siguen cargando con sí. el Y lo que sufrimiento. tú dices, sí, personas y también con nuestras propias identidades, con nuestras propias, porque es lo que decimos, Claro, el duelo, la transformación, el cambio, es sobre cualquier cosa, ¿no? Que se pierde, totalmente. que se transforma, que cambia. Y entonces, ahí la riqueza también de que en realidad, ¿no? Vivir, experimentar. Además, yo te voy a decir otra cosa. Te estaba diciendo que la palabra duelo nos recuerda a que perdemos a alguien Sí, físicamente, cambia de plano, trascienda, y entonces yo estoy en lo que se llama el duelo, ¿no? Desde la psicología, que es la pérdida física de aquello y el proceso de despedida, de soltar y de dejar ir. ujú, Que realmente, vale, todos tenemos una mente y una parte mental que echa de menos físicamente tener a esa persona o abrazarla o hablar con ella. claro, Esto hay que transitarlo y esto claro. es lo que el tiempo pues va mitigando, porque si siempre Ujú, fuera la misma intensidad, imagínate, ¿no? Entonces, una cosa es esa parte de duelo física, mental, donde me ujú, voy habituando a vivir, pero realmente el duelo que permanece en el tiempo, que nos lastra en la mochila durante años y años, es el duelo a esa persona que tú vas a dejar de ser en el ujú. momento que ha ocurrido esa circunstancia, porque te despides de un antiguo tú, te despides de recuerdos de tu infancia, te despides de ilusiones que tenías de tener ese bebé, te despides de un montón de historias Ujú, que tú habías construido tu claro, avatar en función a todo ello y claro, te tienes que despedir de eso claro, y es el duelo, ¿no? todo, pero todo eso también es lo que te trae el sufrimiento, porque el dolor viene de la pérdida en sí. O sea, el dolor, que es inevitable, que es lo que decimos, tú tienes una pérdida y entonces hay un dolor. Pero claro, el sufrimiento viene de todos los pensamientos que nuestra mente juzga al respecto de lo que ha sucedido en realidad. Que no quiero decir que esto sea, o sea, que es que estamos encarnados con una mente, con un ego y vamos a tener que seguir viviendo de esta manera, por supuesto, pero ya simplemente tener encendida la posibilidad, ¿no? De que, oye, le voy a dar también luz mirándolo de esta manera, mirándolo desde este punto de vista y sintiéndolo desde este punto de vista, porque también es una cuestión de que cuando lo experimentas dices, es que es verdad,
Porque, por ejemplo, tú decías, ¿no? Recientemente yo he perdido a una persona a la que amo profundamente, pero claro, está la tristeza, está todo lo que tiene que estar, porque es así. Y hay que aceptar esa parte, por supuesto. Hay que aceptar las emociones que vienen y gestionarlas, y hay que aceptar incluso a lo mejor la negación de las emociones o la evasión de las emociones, lo que toque y corresponda. Pero ¿qué pasa? Que al tener encendida y la elección hecha de vivirlo también desde este otro sitio, además de la tristeza, de la rabia, del echar de menos, de lo que sea, también está siempre activa la gratitud, por ejemplo. Y entonces eso lo cambia todo. Está activa la gratitud. Está activa también el saber, ¿no? Que toda esta experiencia y toda esta vivencia la tengo conmigo para siempre. Y ya es, y siempre será, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay una grandísima diferencia entre Brutal. vivirlo de una manera y de otra. No cambia lo que decimos, ¿no? No cambia el atravesar las emociones que vengan. Pero claro, y sobre todo con el tema del dolor que decíamos, el dolor es una vía de aprendizaje. Lo que pasa es que nuestra mente lo juzga, ¿no? Como bueno o malo, igual que juzgamos la tristeza, igual que juzgamos... Pero en realidad lo que es el dolor en sí, porque vivimos en una experiencia dual, en Física el que humana, está claro, en la física que hay humana, dolor. en el que van a seguir pasando cosas que consideramos buenas y cosas que consideramos menos buenas. Y cosas que consideramos horribles también, porque es parte de esta experiencia eh, que estamos viviendo. Pero claro, el elegir activarlo, vivirlo desde aquí y encender todas esas, ¿no? Lo cambia todo, porque es vivirlo desde la paz de saber algo más. Que No al desde que... final esa es la conciencia del inconsciente o la inconsciencia de las necesidades físicas, la conciencia de las emociones necesarias Por desde el plano supuesto, físico y transitarlas, pero también la conciencia de que yo no soy esto, de que hay un plan superior, de que hay una necesidad de aprendizaje de algo, de que hay un correcto. para qué. Esa es la conciencia. O sea, la conciencia no quiere decir que un duelo consciente no duele, y no tienes pena, y no tienes... No, 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 no. Aquí no estamos negando en absoluto todas las emociones, pero se transitan de una manera diferente desde el permiso, desde el perdón, desde un montón de estaciones Claro. que ahora Sabrina nos va a compartir. Es Y que también, cambia claro, mucho. cambia mucho, y también el tener esta conciencia un poquito, que yo lo que decimos, ¿no? Hablo desde mi experiencia y lo que me ha ayudado a mí, que luego hay mil y no infinitas maneras también de vivir, y cada uno pues aplicamos cuál es la que mejor nos viene a nosotros. Pero es también como encender esto que estamos hablando, y esta mirada también nos acompaña a nosotros mismos a vivir todas estas experiencias desde la paz, por ejemplo, pero también nos ayuda a acompañar a otras personas, y es maravilloso, porque, pero no acompañar a otras personas, o sea, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, si nosotros, ante ellos que están afrontando una pérdida, somos capaces de acompañarles, de hablarles, de mirarles desde aquí, pues cambia muchísimo también, porque claro, si yo no juzgo mi propia experiencia de vida diciendo esto es malo o esto es bueno, me duele, pero bueno, no lo juzgo porque ya sé que esto siempre tiene un para qué, el de otra persona tampoco lo juzgo. Le acompañas, le sostienes, simplemente estás para que atraviese todo eso que le trae el duelo y toda esa experiencia emocional, pero claro, desde otro sitio totalmente diferente. Te voy a contar una cosa, por ejemplo, que a mí me han dicho en muchas ocasiones con respecto a las pérdidas de los embarazos. Han sido muchas las personas que me han dicho, jolín, tía, qué mal, ¿eh? Uf, hay que ver qué valiente eres, hay que ver qué fuerte eres, porque yo no podría, yo es que me muero. Y entonces, claro, eso es decirlo, que no está bien ni mal, es para compartirlo, ¿no? El sentir de, estás hablando realmente, y yo seguro que lo he hecho también, ¿eh? O sea, y cosas peores seguro que habré hecho, pero cuando nos expresamos de esa manera y acompañamos de esa manera, en realidad creo, fíjate lo que te voy a decir, que lo que estamos conectando es
con el sufrimiento que nosotros pensamos que tendríamos si tuviésemos que atravesar esa experiencia. O sea, flipa, ¿no? Totalmente, o sea que estás proyectando sufrimiento. Claro, Nada más proyectando lejos sufrimiento. que lo que la otra persona necesita, que es todo lo contrario. Exacto, estás como acompañando eso, dándole, alimentando el sufrimiento en realidad, ¿no? Con eso y con muchas cosas, porque conectamos desde la mente, desde el juicio, desde el esto está bien, esto está mal, desde... Totalmente. Hay una cosa que, bueno, nosotros hemos hablado de estas cosas, muchas veces decimos, ¿por qué no nos grabamos? Y así nos ahorramos luego los Ya, vídeos, porque es que y hablamos a aquí veces estamos. que es para compartir, y aquí estamos, efectivamente. Y me decías, es que yo lo he transitado en todos estos 20 años de mi vida de muchas maneras diferentes. Cada vez entiendo que con mayor conciencia, porque cada vez te has formado más, y cada vez has ido conectando más con esa conciencia, ¿no? Soltando el sufrimiento Sí, antes. Pero también has dicho algo muy interesante que se pueden sentir muy identificados, y es que, y la gran mayoría de esas veces lo he hecho sola y sin guía. correcto. Y esto lo Porque hace mucho más duro. en este caso, porque bueno, yo hablo de lo que han sido las pérdidas en mi vida que me han enseñado a caminar de esta manera. En mi caso, claro, al ser pérdidas de embarazo, estaba todo también rodeado, por lo menos en mi entorno, en mi vida, en mi experiencia y en la de las experiencias de otras personas que han vivido también esto, el tabú, el no hablar, el no saber, porque es una cosa que realmente siento bueno, que estamos madurando, ¿no? Como sociedad y estamos aprendiendo aquí todos juntos a cada vez hacerlo mejor, a cada vez gestionar más las emociones, acompañarnos desde un sitio más consciente y demás. Pero claro, primero que yo no sabía, ni idea, ¿sabes? No sabía ni siquiera expresarlo, si se expresaba, si no se expresaba. Tenía condicionamientos y creencias que me hacían pensar que no, o sea, que aquello no era para contárselo a nadie. Aquello a lo más íntimo y sin molestar mucho, porque oye, sí, no sé por qué está esa, pero lo digo de mi propia experiencia y de otras personas con las que he compartido muchísimo y también lo han vivido de esa misma manera. Y entonces también, y no he sentido tampoco, no he tenido desde fuera gente que me diese esta visión que te estoy diciendo. No gente que me cuidase también como cada uno puede en cada momento y demás. No es eso. Es la historia de el acompañarte a atravesarlo de una manera consciente, como decía. El darle espacio y sostén a todas las emociones, pero también invitarte a que el proceso pueda ser, Un pueda ser aprendizaje más enorme. claro y que pueda, y el decirte, y también por supuestísimo el reconocer, ¿no? Y en el crecimiento de todo lo que hemos venido aprendiendo, el que todo tiene un para qué, se puede aplicar a todo, porque muchas veces también cuando nos toca algo que nos hace mucho daño, ahí es como más difícil, ¿no? Aplicar esa teoría en la que creemos a pie juntillas, porque creemos en esa teoría a pie juntillas, pero ahora, claro, bájala a la práctica y aplícala en el mismo momento en el que estás atravesando un reto. Pero es que cuando haces eso, en mi propia experiencia, es cuando es el milagro, en realidad, porque el milagro, ¿no? Como dice el curso de milagros, nosotros ya nos metemos aquí, como si estuviésemos hablando las Es dos, que es lo que somos y es ya lo que... está. Claro, y es que el milagro es ese, ¿no? Es ese cambio de De percepción, percepción. es ese cambio de percepción, es atreverte, ¿no? A confiar en ese algo más grande. Y entonces, atravesando ese propio dolor, yo me he visto en mi propia experiencia, lo comparto porque es desde mí, desde lo que yo he vivido, atravesando ese dolor con esta conciencia activa, vino, por ejemplo, el regalo de que ahí nació el manual de rescate. Así tal cual. Suele salir de los momentos de mayor crisis, suelen salir las mayores verdades, porque como antes decíamos, la mejor forma de acompañarnos es haberte formado una barbaridad, que también no hemos formado mucho, sino haberlo vivido en primera persona, porque a mí no me sirve nada que tú me cuentes un montón de herramientas para transitar el dolor. A mí me sirve que tú lo hayas hecho, que a ti te ha servido y que tú me digas cómo lo has hecho tú para poderlo hacer yo realmente, ¿no? Entonces, fíjate que aquí estamos hablando de los embarazos de los bebés, pero es que pérdidas físicas que se niegan, que no se habla, porque además yo que estoy Claro. ahí con el árbol y tal, no se suicidó, no, no sé qué, no murió, no, de eso no se habla, no, Sí, eso no sí, se habla. Eso tú y yo sabemos cuánto lastre
Eso va en la mochilita y Claro. cuántas proyecciones en nuestra vida tenemos que Mm, generar para sanar aquello, ¿no? Entonces, obviamente partimos de un error de percepción, como tú decías, como lo del curso de milagros, que es creer que estamos separados, creer que hay un ujú. principio y un final, ¿no? De hecho, la siguiente clase que vamos a tener ahora es Pacto de Almas y la del mes siguiente será los ciclos de vida, ¿no? Que nos la da Salvador. Entonces, vale, contamos con que hay un error de percepción, hay una Ujú. mente dual y hay una parte que se siente separada y que experimenta la pérdida de alguna manera, el Sí, duelo a través de la pérdida física, que es la que estamos compartiendo, pero existen múltiples pérdidas más, porque tú puedes vivir un duelo por una separación, por un cambio de trabajo, total. por un dejar de ser la niña que era mientras tu abuela vivía, por un cambio de ti mismo porque ya no te hace feliz, por una pérdida de salud y aparentemente haber entrado en una enfermedad y hacer un duelo de la persona que eras que ahora no eres. O sea, infinitos duelos todos los días de nuestra vida. Pero ¿cómo es la mente, Sabrina, que niega el cambio continuo Ujú. que somos? O sea, lo único que tú sabes seguro cuando entras en esta vida es que te vas a Sí, marchar en algún momento, pero de eso no se habla. Nadie claro, me enseña a que claro. la vida es Mm. cambio y que no es solo que yo me vaya de esta vida, sino que en el camino voy a ser un montón de yo, van a morir un montón de yo y voy a nacer 20.000 millones de veces, ¿no? Que yo digo mucho de cuántas vidas en una vida, todas las vidas que tú quieras, cuántas Todas, veces vas a morir y vas a todas. nacer, pues todas las que tú permitas y es maravilloso. Entonces, Y esto que tú nos estás contando es que se aplica a todo, a todo, a absolutamente cada día a de la todo. vida. Y además también te digo que es posible aplicarlo a todo y que tampoco porque cuando hablamos de duelo es como que tiene esa carga, ¿no? De esa connotación negativa, triste y demás, porque quizá a lo mejor pues lo hemos asimilado con eso, pero es que en realidad es como el proceso de una despedida de una cosa que era de una manera y se ha transformado en otra. O sea, tan sencillo como eso. Antes era de esta manera y ahora una transformación y pasa otra cosa. Entonces hay que aceptarlo, hay que perdonarlo si tengo que perdonarlo y hay que traerlo al sitio y hay que agradecerlo, porque además es como todo el proceso, ¿no? Aunque todo el proceso te lleva al final a ese agradecer la experiencia de vida que haya sido, que por supuesto cuando estás en una fase que no es esa, tampoco corresponde ni que nos precipitemos, ni que nos saltemos nada, o sea, todo lo contrario, ¿no? Es como respetarnos cada uno de los momentos y cada una de esas emociones que vienen a nosotros, porque además, si viene una emoción de una experiencia que yo he tenido, porque ya lo sabemos, ¿no? Podemos tener la misma experiencia tú y tú sientes una cosa y yo otra. Con lo cual, aquí la historia no es lo que me pase o me deje de pasar, aquí la historia es lo que yo siento y experimento a través de eso que me ha pasado, porque cambia infinitamente según la persona que lo viva. Con lo cual, de lo que nos tenemos que hacer cargo es de cómo afronto yo y cómo vivo esa experiencia que me trae la vida y desde dónde, ¿no? Y prepararme, para mí ha sido, y para nosotras, ¿no? Para todos los que estamos en esta intención, como tú dices, de responsabilizarnos de nuestra vida, de seguir siendo alumnos de la vida y creciendo a través de este despertar, ¿no? Eh, nos va trayendo maneras nuevas de experimentar todo eso que está pasando ahí fuera. Nos va trayendo también, por lo menos a mí, y ya sé que a ti también, el no identificarme tanto con eso que está pasando ahí fuera como con lo que realmente siento que soy. Entonces cambia por completo, que no cambia el llanto, que no cambia, no hablamos de eso, pero cambia la experiencia y te permite seguir hacia adelante y te permite no lastrarte con una cosa que te pasó un día, porque lo mismo nos lastramos con un hijo que perdí o con 15 o con un ser querido que perdí, que nos lastramos con un trabajo, con una pareja, como tú has dicho, o voy a decir una barbaridad, o con una uña que se me rompa y estoy, porque es lo que decimos, no es lo que pasa, es la experiencia que yo vivo a través de eso, a la que yo me tengo que comprometer desde la responsabilidad para que me traiga el regalo que siempre trae. O sea, que fíjate que fuerte lo que estás diciendo, que no es la propia experiencia física que conlleva su proceso, su adaptación, y como estamos hablando, cada uno de los que nos oigan se identifiquen en el punto en el que están, ¿eh? Porque si tú estás en pleno duelo físico,
te permites el llanto y te permites la pena y todo, sabiendo que esto va a pasar, ¿no? Pero extrapolando esta pérdida y este duelo a todo lo demás, ¿cuántas veces te paras aquí? Por eso lo de cerrar ciclos venía como, yo le dije, Sabri, ¿qué te parece hablar sobre la pérdida consciente? Y ella dijo, y cerrar ciclos porque va todo junto, es que realmente hacer un duelo consciente te permite cerrar un ciclo. Fíjate que ante la pérdida es mayor el sufrimiento, y te lo digo porque también lo he vivido. Yo he sufrido más que por el diagnóstico de esclerosis múltiple, he sufrido más por la persona que creía que nunca más iba a volver a ser. Total. Cuando la persona que hoy soy le da 25.000 millones de vueltas a la que era, pero en aquel momento yo creí que nunca iba a poder volver a hacer esto, que nunca más iba a hacer no sé cuánto, Y que vas a las hacer cosas amistades que iba a tener mejores. no iban a querer. Ya, pero en el momento tú estás en la pérdida de tu supuesta identidad, porque la identidad es lo que yo hacía, lo que yo valía, lo que yo servía, y de repente te lo quitan de un plumazo, y entonces ahora, ¿quién mierda soy? Ahora o te descubres y descubres lo que realmente eres, que por eso a través del dolor es inevitable, porque es como descubre quién verdaderamente eres, o vives toda la vida arrastrando un duelo de lo que un día fuiste, que ya no volverás a ser, y si no haces un cierre de ciclo consciente no vas a permitir que venga la nueva persona que has venido a ser, porque yo siempre digo, los alumnos lo saben, que nunca nada ocurre para tu mal, todo ocurre para tu mayor bien, y ese duelo que te duele tanto es para que cierres el ciclo de lo que eras y te abras a lo que has venido a ser, y mañana otro, y pasada otro, Y y al pasado otro otro, otro, y mientras luego estemos viene otro aquí. nuevo, y luego viene, pero claro, lo cambia todo lo que decimos, empezar a vivirlo de esta manera, y lo que tú dices, no, el cerrar el ciclo es lo único que te permite encontrarte con esa persona que ya estás preparada para ser, es cerrar el ciclo con la anterior, porque como tú dices, morimos, renacemos muchas veces en una sola vida. Pero claro, y también te digo una cosa, porque que andamos aquí de, ¿no? Siempre hemos andado de formación en formación, de curso en curso, de evento en evento, de retiro en retiro, de todo, y siempre apelando, ¿no? A esa transformación. Pero a la hora de la verdad, esa transformación que implica una muerte y un renacer, cuesta siempre trabajo. Hasta incluso sigues avanzando en el camino de la conciencia o en cada uno en su propio despertar, y luego te sigues encontrando nuevas pantallas en las que dices, ah, mira, otra vez estoy aquí con la resistencia al cambio, con la resistencia a cerrar el ciclo y con... No, no sé si se me ha quedado esto un poco pillado. Hola, Aquí. aquí te Sí, 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 escucho. sí, totalmente, totalmente. Y es esa resistencia, ese miedo, el quedarte anclada en el dolor, en el sufrimiento y todo esto que te impide pasar al siguiente nivel, tomándote el tiempo que necesites. Esto ya lo hemos dicho, que cada uno en su ciclo, en su momento y cómo se encuentre, pero te estamos hablando del siguiente paso, ¿no? Por la experiencia que hoy nos comparte Sabrina, porque lo ha vivido múltiples veces de muchísimas formas diferentes, atravesando, y realmente yo creo que tú lo que nos ofreces hoy, Sabri, es lo que no tuviste en su momento. Yo creo que lo que yo hoy Sí, ofrezco de mí es lo que yo no tuve en su momento, sí. que alguien me lo explicara con esta claridad y Por me diera las lo menos herramientas. por lo menos ponerte delante otras opciones, ¿sabes? Por lo menos el saber que existen otras maneras, porque es verdad que es que hasta que no somos capaces de abrir un poquito más el ojo para ver en otra dirección, seguimos viendo las cosas como nos las han contado y como nosotros las hemos vivido. Entonces, yo creo que sí, que es porque para mí lo ha sido. A mí el que, ¿no? Otras personas desde sus experiencias me puedan compartir un poco de cómo lo han vivido ellos, pues ya me amplía a mí el campo de opciones. Total. Además, fíjate como realmente, como tú decías antes, es el juicio el que mayor sufrimiento nos causa, ¿no? Ahí, bueno, a mí me gusta mucho Elizabeth Kubler-Ross, que la he leído mucho, Lecciones de Vida, y uno de los títulos no se llama La muerte, un despertar, o algo parecido, Sí, no se algo llama así. parecido. Entonces, es tu propio juicio de que es un final, de que es un cierre, cuando realmente tanto tú como yo defendemos, y porque lo hemos vivido muchas veces, ese pacto de almas, donde todo siempre es correcto y perfecto, y el que se va se tiene que ir, y el que se tiene que quedar se queda, y el que tiene que nacer nace, y el que ha firmado 20 años lo ha firmado, y el que ha firmado 94 ha firmado 94. Sin embargo, desde la mente te emperras en crear una ilusión, como hablábamos antes, ¿verdad? Una falsa expectativa de que es que todas las vidas duran 100 años. Yo no entendía, porque yo he sido enfermera de neonatos muchos años, además, yo hace
pero como 17 años que empecé a leer estas cosas, pues yo no podía entender cómo un alma decidía encarnar un cuerpo para marcharse en un día de vida. Es que yo no daba crédito, entonces no podía acompañar el sufrimiento si yo no lo entendía, hasta que empecé a entender que era tu propia expectativa y tu propio juicio de lo que debería ser, para nada lo que tiene que ser y lo correcto. Entonces, al final, el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque tú tienes la opción de entender que todo es correcto y perfecto, respetar mis emociones, transitarlas y entonces utilizar una serie de herramientas que es la que tú nos cuentas para transitar el aprendizaje. No tiene nada que ver a quedarte en el dolor afincado, a convertirlo en sufrimiento, que es la cronicidad Cronicidad del total y dolor para además toda tu vida. y la identificación absoluta con esa emoción y yo creerme no solo que soy este personaje, sino creerme que yo soy la tristeza que estoy viviendo en ese momento y me la llevo ya toda mi vida. Y entonces yo con lo que me identifico es con eso, en vez de abrir un poquito la puerta a descubrir quién soy realmente y empezar a, ¿no? A permitir, ¿no? Las infinitas posibilidades del universo. Total. Porque claro, si nos emperramos solos, que lo decíamos antes también, estamos emperrados en que las cosas son de esta manera, porque así han sido siempre, porque así, vale. Entonces, no nos estamos Pero abriendo son a que viejas puedan. creencias, son viejos paradigmas que además, como antes hablábamos también, están grabadas ahí en tu cerebro límbico. Yo conocí a mi abuela vestida de negro, de luto toda la vida porque había perdido un hijo, había perdido un marido, luego había perdido a su madre, empalmó un duelo con otro y entonces lo que se esperaba de ella era una mujer que por supuesto no volviera a hacer su vida. Te estoy hablando de una mujer con 54 años, viuda, que hoy en día puedes perfectamente volver a hacer tu vida, pero que era impensable. Entonces, toda la vida lo que se espera de ti, toda la vida en un duelo continuo donde tomar café, quien me vea qué va a decir, ir de viaje, o sea, costó la vida que ella empezara a vestir otro color y ya te digo, le dio tiempo porque murió con 94 años. Y en el último momento de su vida, cuando nos dijo confianza, ostras, toda la vida, media vida de duelo, media vida de los 54 hasta los 94, 40 años, porque lo que se esperaba de ti era la tristeza y la soledad y el aislamiento y el no disfrute Claro. y eso, Y aunque tú y te yo creamos que somos identificas, muy modernas, eso está claro, aquí grabado eso en está tus aquí, creencias. se lo Y tu vamos vocecita que gestionando. dice, ¿dónde vas tú? Que acabas de perder a un bebé o que acabas de perder a tu abuelo, que tú ¿dónde vas? Pero si no tienes trabajo, acabas de perder, ¿dónde vas? O sea, no, es lo viejo, el viejo paradigma. Por eso, para abrir un ciclo nuevo hay que cerrar el ciclo viejo, el viejo paradigma y la identificación con el sufrimiento. Y la Que yo quiero que identificación con el veáis. sufrimiento que ha sido porque venimos de un paradigma, así es como lo siento yo y como lo hablamos y como lo hablamos con muchísima gente, venimos con un paradigma que es verdad del sufrimiento, ¿no? Incluso la palabra esta, la cualidad de la que es, ¿no? El piropo que se le daba a una mujer que sufría es, qué Y era sufrida es. como Claro, qué qué buena y qué sufría tal. ella. Entonces, claro, hemos aprendido eso y nos lo hemos creído y nos lo hemos comprado y es como y nos hemos identificado con que somos el sufrimiento que somos capaces de llevar a cuesta. Qué barbaridad. Bueno, Por ejemplo, ¿no? y aquí con esto ya podríamos estar hablando 500 horas de las creencias heredadas, de qué buena es cuánto ayuda a los demás. Ella no, ella nunca se mira a ella, siempre para los demás, ¿no? Pero no nos vamos a desviar del tema. Yo quiero saber cómo nace el manual de rescate para crisis existencial y quiero que le compartas a todos ellos todas esas herramientas y soluciones que tú, pues, pues muy generosamente has decidido compartir con el mundo todo lo que a ti te sirvió y esa guía que tanto echaste de menos en muchos momentos de tu vida, ¿no? Pues mira, en realidad nace, o sea, de toda esta experiencia, de sobre todo las pérdidas de mis hijos a lo largo de todos estos años, de vivirlo de maneras diferentes y en mi experiencia ir ampliando un poco la conciencia, primero las viví, ¿no? Como siempre digo, al principio, la primera de todas la viví como, bueno, con todo el juicio del mundo, aquello era un horror, un sufrimiento, porque este castigo, con culpabilidad, con muchísima, porque claro, se despierta y se mueven muchísimas cosas. Y entonces, después empecé cada vez más en el proceso de la vida, que yo me comprometí conmigo misma y con mi, ¿no? Porque también eso es una decisión, tienes que tomar la decisión de responsabilizarte de tu vida. Y en el proceso, en el camino, pues ya lo fui viendo como un reto hasta que finalmente, y lo digo a boca llena, lo recibo como un regalo, porque cada experiencia de mi vida son un regalo
porque es así, no lo digo por decirlo, es que todo ha sido perfecto, todo es perfecto y todo es como tiene que ser en mi experiencia. Y decido realmente abrirme al regalo que cada una de esas experiencias trae. Y siento que uno de los regalos ha sido ese manual de rescate, porque además bajó en la última pérdida concretamente, que en ese dolor, pero en ese dolor vivirlo de una manera limpia, vivirlo de una manera, dejarme atravesar por esa tristeza, por ese momento, por esa pérdida de un hijo, porque además esto no es lo que no se le da cabida, es como cuando tienes una pérdida en el primer trimestre del embarazo, hay mucho todavía aquí que avanzar en todo porque no se le da espacio, en mi experiencia, por ejemplo, no le supe dar espacio, ni tampoco se me supo dar espacio desde, te hablo, instituciones médicas hasta entorno y demás, porque no existe esa información, no existe esa manera o no existía esa manera de vivirlo. Y, y bueno, y en esta última experiencia de pérdida, pues bajó y me dejé sentir, me dejé que viniese eso y dejé que bajase toda esa experiencia, lo que me ha traído a mí, y se convirtió en estaciones de paso para ponerlas a servicio de cualquier persona que le puedan interesar, que no tiene que ver con que hayas vivido una pérdida o no, pero que son simplemente como estaciones de paso para afrontar retos o para crecer o para... Y son pues así, desde la rendición, que la Blanca está Que ahí, ella quiere estar arriba, intento ella dejarla, quiere pero estar ella arriba. está aquí, no Y pasa nada, son, aquí por está. ejemplo, pues empezando por la rendición, porque yo me di cuenta en mi vida que hay que rendirse, pero no rendirte desde la resignación de no puedo hacer nada con esto. No tiene nada que ver, pero hay que rendirse a la vida, o sea, hay que dejar de luchar con la vida, porque o es guerra o es paz. Entonces, ante cualquier experiencia o situación que esté aconteciendo en nuestra vida, rendición, porque es así, ¿no? Está siendo. Y desde ahí me posiciono en el mejor de los lugares para poder hacer lo mejor que pueda con esta situación y revertirla o inventarme una nueva. Pero lo cambia todo, porque Pues, si no te rindes de esa manera, sigues ahí, como decíamos, ¿no? Anclado a esa experiencia. Esa experiencia es la que decide por ti toda tu vida, no tú. Por ejemplo, esa sería la primera estación del manual, por ejemplo. Y todas las demás pues están también basadas, ¿no? De esta manera, hasta la estación aceptación también, ¿no? La aceptación plena de lo que me está pasando. Y la aceptación no desde el juicio tampoco, sino esto es. y qué importante esto. Yo ya, claro, como enfermera me lo traigo, ¿no? Y cuando una herida está abierta, se habla de cerrar en falso, cuando aparentemente está curada la herida, pero dentro no está realmente curada, ¿no? Y creo que lo que estamos compartiendo es oro puro, porque estamos hablando de el largo plazo, el de hacerlo de verdad. Y si tienes que estar en la estación rendición 3 meses, pues estás. Y si necesitas para aceptarlo 6 meses o 6 días, está bien tomarte tu tiempo. O sea, no hay tiempos para cada estación porque cada persona sabe lo que vive y cuánto de identificado y cuánto de cargado lleva su mochila y cuántas abuelas han vivido 50 años de duelo. Yo estoy hablando contigo, a mí me están cayendo fichas raudales, ¿eh? Y Espero a que a mí. vosotros también, que por cierto, estoy viendo por aquí a Adolfo Pablos, que sepa que detrás vas tú. Está ¡Ay, Fabricio aquí con Adolfo! tu libro y detrás vas tú. Es que lo acabo de ver ahora. Así que esto es muy importante también decírselo porque puede que alguien nos escuche y diga, joder, ella lo habla y parece tan fácil No. dejarte fluir, aceptar, recién y luego, y yo estoy aquí en mi pleno dolor y está bien, no pasa nada. Está perfecto y además lo que decimos, o sea, no se le resta ni la más mínima importancia a todo eso que estoy sintiendo. En realidad, aceptar es darle todo el espacio, porque si ahora mismo me duele porque estoy en una pérdida, lo acepto y me rindo ante ello, que no me resigno. Pero ahora mismo lo acepto tal y como es. Y aceptarlo tal y como es aceptar esa tristeza, es aceptarlo. Y solo desde ahí podemos atravesarlo e ir hacia el siguiente nivel. Porque si me mantengo en la lucha o me mantengo en la negación, pues no puedo seguir hacia adelante. Y lo que tú decías, hay
cada uno necesitamos un tiempo y cada uno, y realmente también siento y así lo comparto, que es que esto es el camino de la vida, que es para siempre y vamos a estar aquí continuamente, saltando cada uno de estación en estación Totalmente. para los diferentes procesos que vivimos, para las diferentes áreas de la vida, para nuestras diferentes identidades, para nuestras nuevas personajes. Yo cada vez que leo ficha, hoy tú no sabes lo que me entra a mí por el cuerpo, porque yo ahora mismo soy un dominó de ficha tras ficha. Realmente de lo que estamos hablando es de la transición del vivir en la identificación absoluta con la pérdida, sea física o no, de una etapa de ti, de un pasado, de un hijo, de alguien a quien ames, de lo que sea, pasar de esa pérdida como víctima de la pérdida a ser alumna de la pérdida. Esa transición desde el vivir dormido, donde cómo gestiono este dolor, a aprender de ese dolor y entrar en la conciencia y desde ahí, desde la conciencia, poder cerrar el ciclo para abrir el siguiente ciclo, la siguiente versión de ti, Correcto. con menos dolor, con más sabiduría, con más aprendizaje, que volvemos todos, tú y yo lo decimos siempre, ¿no? Que hoy estoy en modo mente total y muy bien, Lo pero soy acepto. consciente, lo acepto, lo Claro. consciente. Mente acepto que hoy me duele Pero, un pie pero, y que hoy... pero desde aquí sé que esto no va a ser siempre así y tengo esa, ¿no? Es como la conciencia un poquito más activa que lo otro, aunque me esté apoderando, pero esto lo mantengo encendido y lo mantengo activo y lo mantengo como el que va a dirigir eres tú, ¿no? Más tarde Total. o más Es un temprano. viaje de la mente al alma, es un viaje de la identificación a la desidentificación, es un viaje a vivir desde el miedo y desde el dolor, a vivir desde el amor. Hostia, es un viaje, perdón, Es es el un viaje, viaje de la vida. el viaje de la vida, Es el viaje de la vida totalmente. y siempre tenemos más cosas que aprender y siempre vienen nuevos retos y siempre vienen nuevas experiencias que nos traen nuevas vivencias a cada uno de nosotros y con ello nuevos regalos, porque además, ¿no? La última de las estaciones, por ejemplo, en la manera en la que yo lo he planteado, que se puede plantear de mil maneras también, Bueno, tantas es gratitud como personas, tantas como es gratitud, o sea, permítete y date el permiso para atravesar todas las estaciones desde esa experiencia que te ha traído la vida hasta llegar a la gratitud, que ahí ya es, ¿no? Que dice, y desde aquí sí, como tú bien decías, cerramos ciclo y me abro a nuevas experiencias y diferentes que no estén basadas en todas las en el experiencias dolor. anteriores de sufrimiento. Porque si no seguimos viviendo, ¿no? Desde ahí y pidiendo más de eso desde donde seguimos viviendo. Jolín, Sabrina, oro puro, yo estaría contigo horas, ya sabemos. No sabemos si Instagram nos corta o no nos corta Y a puede, la hora, puede no lo ser que nos sabemos, puede corte. ser que nos corte, pero antes, por si nos corta, yo quiero que les diga dónde pueden conseguir este manual de rescate para crisis existencial, dónde pueden empezar a leer estas estaciones y todo esto que nos dices. Y explícanoslo bien porque yo tampoco me termino de enterar bien. Dilo ahí, ahora después lo ponemos en el copy Mira, para que lo sepan. es un manual de rescate que tiene diferentes estaciones. Se puede adquirir el manual completo o una de las estaciones. Yo las he puesto en ese orden, pero en realidad cada uno que sienta, si sientes en vez de empezar por rendición, sientes empezar por gratitud, pues hazlo, ¿no? Es simplemente, cada una de las estaciones tiene un poco de teoría, tiene unos ejercicios que son para ayudarte a atravesar, por ejemplo, la estación aceptación, para ayudarte a dar esos pasos, porque es muy fácil decirlo, como tú hubieras dicho antes, nosotros estamos aquí diciéndolo como si fuese fácil. A ver, es una decisión y hay que trabajarla Claro. y hay que estar dispuesto, como todo. Entonces viene con una propuesta de una pequeña teoría y reflexión para que sepamos de lo que estamos hablando, unos ejercicios prácticos para que tú los hagas y luego también acompaño con una meditación, una visualización o algo para experienciar, ¿no? Eso de lo que estamos hablando en cada una de las estaciones. Y lo pueden comprar, es digital todo, se hace online y pueden encontrarlo tanto en mi perfil de Instagram, en el Linktree, en la parte de arriba de la bio, o en sabrinaserrano.es, que es mi página web, ahí también lo pueden encontrar. Qué maravilloso, Sabrina. Yo, como sé que estamos dando oro puro, siempre digo que a la hora de elegir quién te acompaña al proceso diferente, ¿eh? Porque cada uno vive procesos diferentes, coge siempre
dos características muy importantes. Una es que te acompañen desde el amor verdadero, ese amor del que hablamos, que no es un amor romántico, que no es un amor interesado, que es un amor totalmente altruista, ¿no? Ese amor universal. Y alguien que haya pasado por aquello, por lo que tú estás pasando, porque aumenta mucho tus probabilidades de conseguirlo, de verdad, que sabemos, y esto lo hablamos muchas veces, que las redes dan una patada y saltan 300.000 millones de personas que acompañan procesos que lo harán estupendamente bien, pero que si tienes que filtrar, hazlo por las personas que ya han atravesado este proceso, porque su teoría está basada en su propia experiencia, en su propio haberlo atravesado y en un montón de años de vida, ¿no? Que se han dedicado a esto. Y yo creo que esto es la mayor garantía para mí. Yo les digo muchas veces a mi alumno, otra cosa no, pero intento ahorrarte años de vida, porque yo estuve muchos años sin que nadie me contara esto, y vas dando tumbos y así nos hemos encontrado. Y tú también dando tumbos en la vida, a ver si esta terapia, a ver si la otra, intentando encontrar un poco de luz y un poco de Y alivio. me la Y han yo dado espero que y me han acompañado también, ¿no? Lo y que a dices, mí, y porque a hemos mí, ido, pum, y pum, la hemos pum, y es ordenado maravilloso. como la hemos sentido, que es genial esto que tú has dicho de, oye, ¿tú cómo lo sientas? Este es mi orden, a lo mejor tu orden es otro, depende cómo tú lo sientas o en qué momento de esa transición te encuentres, y esto es precioso. Así que mi madre siempre dice que el que da lo que tiene no se le puede pedir más, y creo que tú y yo estamos aquí al servicio dando lo que tenemos, y el que da lo que tiene, pues no se le puede pedir más. Así que quiero darte las gracias, amiga, porque yo sé que eres amor puro, sé que lo das desde ese sentido firme de contribución con el todo, y qué más se le puede ofrecer a la vida. Y ¿No te escucho ahora? Ahora sí. se puede ofrecer al mundo y a las almas con las que hemos pactado, que lo que hemos vivido, que nuestro propio tránsito, nuestro propio sufrimiento y dolor a veces también, y nuestros propios recursos y herramientas que a nosotros nos han servido, ¿no? ¿Qué nos quieres decir para despedirte? ¿Sabes? Pues bueno, lo primero que quiero decirte, que te lo he dicho ya muchas veces, pero te lo digo una vez más y te lo digo por aquí también, que muchísimas gracias por estar en mi vida, sobre todo por compartir vida contigo, por compartir, por aprender de ti también cada día. Muchísimas gracias por ponerte al servicio, por hacerlo desde ese amor tan infinito que tú ves en mí, porque tú lo eres, y por compartir de una manera tan generosa. Gracias por abrirme las puertas de tu casa En la para tuya. compartir y para dar a conocer esto bueno, que siento que si le puede servir a alguien, le servirá y también me sirve a mí para seguir en mi propio proceso de crecimiento y evolución, porque ya sabemos que eso nunca acaba, como tú bien dices, somos alumnos de la vida y aquí no hay, ahí sí que no hay ningún tipo de duda. Esto no acaba Estamos todos, nunca. esto no acaba nunca y es maravilloso y Vale. todos somos alumnos de todos. Y gracias infinitas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Gracias de verdad a todos los que nos vean luego, que encuentren Diferido. el vídeo en diferido. No Y olvides compartir esto, porfa, si crees que a alguien le va a hacer falta, porque seguro que conoces a alguien que ha vivido o está viviendo una situación parecida y que, oye, este ratito le puede dar un poco de luz y un poco de aire, que es justo lo que necesita, sí, ¿no? Ese empujoncillo que necesita en este momento. y sobre todo que es perfecto cualquier cosa que estemos viviendo en este momento. Y que en realidad, ¿no? A lo que tenemos que prestar oído realmente es a lo que siento yo. Si me da paz, si me da amor, si me dice, si me suma, Ahí es, está ahí claro, es, ¿no? Porque está al claro. final eso es lo que también hemos aprendido en todo esto, que la última palabra y la primera también es la mía, la de mi verdad, de la conexión con esa conciencia que somos, no desde aquí, por supuesto. Total, y nos vamos a quedar con esta reflexión como final, porque tanto en el duelo consciente como en el cierre de ciclo, la única verdad es Un beso a todos, muchísimas gracias. el éxito, Gracias cielo. a ti. Te queremos. Chao. Chao.